Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a hacer un programa realmente muy especial porque estamos llamando al otro lado del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo. Allá en Italia está el traductor Loris Tassi. ¿Cómo andás, Loris? ¿Andás bien? Muy bien, gracias, Pablo. Loris Tassi lo conocí, bueno, obviamente por estos mares de la virtualidad. Cuando estuviste, Loris es alguien que está interesado en la literatura hispanoamericana y en concreto en esta zona del Río de la Plata y en concreto también en Argentina y en Uruguay, cuando estuviste interesado en traducir nada menos que, por ejemplo, a Felipe Poleri. Sí. Y bueno, yo descubrí La Máquina de Pensar, el programa, hace unos 3 o 4 años, mientras traducía Alemania, de Felipe Poleri. Por eso, digamos, fue un programa determinante porque allí encontré unas entrevistas a Poleri. De Poleri no existen muchas entrevistas o muchas reseñas, por eso aquellas entrevistas fueron muy útiles para mí. Pero, digamos, vos ya lo habías decidido, digamos, la traducción. Hay que decir que Loris Tassi ha traducido también a escritores raros, como en Argentina, como el gran Alberto Laiseca, pero sí. También has traducido últimamente, hablaremos de eso, a Eduardo Acevedo Díaz o a Julio Herrera y Reisig, nada menos, entre otros. Vos trabajás y dirigís la colección de narrativa hispanoamericana Gli Eccentrici, ¿se dice así? Sí. Una colección de narrativa hispanoamericana de la editorial Arcoiris, una editorial de Salerno. Y bueno, tengo que decir que de Julio Herrera traduje los cuentos, no me metí con sus poemas, traduje 3 cuentos que encontré en su poesía y prosa, en su obra completa, una antología del Fondo de Cultura Económica. Sí, me llamó la atención porque aquí hay grandes investigadores y especialistas en Julio Herrera y Reisig, y cuando les dije que estaban traduciendo cuentos, el agua del Aqueronte, varios me dijeron, no sabía, cuentos, porque yo creo que algunos lo tenían como prosa poética, no sé, por alguna razón lo tenían. Sí, bueno, son ficciones de un poeta, eso es algo evidente. Para mí fue divertido trabajar sobre 2 autores tan distantes como Eduardo Acevedo Díaz y Julio Herrera, porque por un lado, en el caso de Eduardo Acevedo Díaz, él es un escritor épico, es un escritor realista. Claro. Es un escritor apasionado que narra la historia de su país, es el narrador de la vida de los gauchos, de los matreros. Y Julio Herrera no, Julio Herrera es el escritor refinado y erudito, es el poeta de la locura verbal, como dice Neruda. Es un modernista que para muchos es un precursor del surrealismo, ¿no? Claro. Y por eso, digamos, fue divertido para mí trabajar sobre 2 autores casi opuestos. Los 2 tenían en común algo, el hecho, digamos, son 2 autores que no han tenido la debida difusión en Italia, yo creo. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, porque de todo este listado de Gli Eccentrici, o los excéntricos, que es la colección editorial que vos dirigís en Ediciones Arcoiris,
hay como, bueno, hasta el propio nombre de la editorial, de la colección, habla como de excéntricos, ¿no? Felipe Poleri, Alberto Laiseca, uno podría decir que figuran como esos. Pero también hay Horacio Quiroga, Eduardo Acevedo Díaz, que estábamos conversando, Julio Rey Reicil, que no encuadran en esos tópicos, digamos, en ese perfil. ¿Cómo, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué un traductor decide, y sobre todo en el panorama italiano, ¿no? Decide esos nombres? ¿Por qué? Sí, bueno, digamos que autores como Quiroga, como Arlt o César Vallejo con su cuento La fábula salvaje, pueden resultar excéntricos para los lectores italianos. Son autores casi desconocidos. Claro. Así que, digamos, es en cierto sentido el contexto italiano que los hace excéntricos. Correcto, exacto. La excentricidad vendría dada porque estamos en Italia y estamos traduciendo para el panorama literario italiano. Y esto sí son novedades o son la otra pregunta es cómo los elegiste, porque obviamente traduciste también traduciste a un cuento de Mario Lebrero, a Felipe Poleri en Germania, que es Alemania, esa es una de las últimas novelas. De Alberto Laiseca has traducido a varios textos de él, varios libros. Y la pregunta es cómo llegás, bueno, te hacen esa pregunta también, cómo llegás, cómo inspeccionás. Sí. Bueno, a veces se trata de obsesiones antiguas de autores que descubrí en la universidad, como en el caso de Roberto Arlt, de Quiroga, de Vallejo o de Pablo Palacio, y fueron autores que me hipnotizaron, así que tuve la necesidad de traducirlos o de hacerlos circular en Italia. Estos autores fueron una introducción a la literatura hispanoamericana y a otros autores. Gracias a Arlt, por ejemplo, descubrí a Laiseca. Y gracias a Quiroga llegué a Lebrero y a Polleri, y luego encontré un artículo de Polleri donde Polleri hablaba de Reisich, y así digamos Polleri fue mi puente hacia Julio Herrera. Claro. Veo, digamos, creo que todo está conexo. De una manera a veces visible en algunos casos y en otros casos un poquito más secreta, pero digamos veo una conexión entre estos autores que hemos publicado durante estos 9 años. 9 años. Sí, también está dada, Loris, esa conexión está dada también por la distancia de donde estás también. Desde Italia y desde otra lengua, uno puede ver conexiones que viviendo aquí en Uruguay nosotros creemos que son muy distintos. No vemos casi ninguna conexión entre, por ejemplo, no sé, Horacio Quiroga y Mario Lebrero, por llamarte algo. Pero, digo, seguramente existe, es seguro que existe, pero no la vemos. Sí, bueno, en realidad, digamos, uno de los autores que hemos publicado, el mexicano Emiliano González, un autor de literatura fantástica, tiene un libro que se llama Almas Visionarias. En cierto sentido me parece que muchos de estos autores son almas visionarias o delirantes, si pienso en Laiseca o en Arlt, en Polleri. De acuerdo. Y llevas 9 años ahí en Salerno dirigiendo
Gliecentri, esta colección y haciendo esa labor de traducción que es de descubrimiento, ¿no? A mí hace poco estuve conversando con una traductora italiana que se había licenciado en Pisa y ella me dijo que cuando tuvo que buscar la tesis para buscar a alguien para traducir, prácticamente le interesaba la Iseca, le interesaba Aira y se tropezó con una línea del hebrero y no me dijo que no existía, digamos, donde estaba ella no existía. Finalmente vino a Uruguay y bueno, y quedó muy enganchada, hizo toda la traducción, todo, y hoy se quedó a vivir en Uruguay incluso. No creo que sea tu caso, Loris, pero ¿conoces Uruguay? ¿Has venido por acá? Sí, en el 2004. Sí. Y bueno, visité Argentina y Uruguay y volví a Italia con maletas llenas de libros. Y lo que recuerdo que en Uruguay libreros y algunos estudiosos me hablaron de Mario Levrero y de Marosa Di Giorgio, que no conocía. De Armonía Somers. Sí, claro. Fue descubrí muchos autores que no conocía. Fue un viaje hermoso y útil, muy útil para mí. Y entonces eso te decidió o ya estabas decidido a enfocarte en esta parte de Hispanoamérica, por más que bueno también has traducido a Chimal, por ejemplo, ¿no? Alberto Chimal. No, pero salió en mi colección, pero no fueron otros los traductores de Alberto Chimal. Alberto Chimal, ajá. Y después hay un autor aquí que han traducido mucho, que yo no lo conozco, que se llama Carlos Damaso Martínez. Sí, un escritor argentino que trabaja mucho sobre temas fantásticos y policiales, y hemos publicado varios libros suyos, y un par de colección de cuentos de literatura fantástica, dos novelas negras, dos novelas policíacas y una novela sobre la última dictadura argentina, que se llama el título original es Hay cenizas en el viento. Hay cenizas en el viento. Bien, es un verso de Borges. Sí, no lo conozco, Carlos Damaso Martínez, pero bueno, es alguien a tener en cuenta, porque esta colección que vos llevas adelante, que vos dirigís allá en Salerno, en Italia, ya lleva, como bien decías, 9 años. Eso implica que ha tenido andamiento, no sé si un gran éxito, si un pequeño éxito, pero ha tenido una viabilidad económica dentro de lo que es Italia, que yo me imagino que el panorama editorial italiano y las traducciones deben ser muchas, no sé, te pregunto, porque el italiano... Bueno, sí, logramos publicar a estos autores. Existen muchas pequeñas editoriales que se dedican a la literatura hispanoamericana en este periodo. En los últimos 10 años creo que se han vuelto a traducir a autores hispanoamericanos, y gracias a programas como el Prosur o como este programa uruguayo, el MEC. Del MEC, sí, el Ministerio de Educación y Cultura. Acevedo Díaz y Jerez Reisic fueron publicados con
el apoyo, son obras publicadas con financiamiento del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Ah, el MEC. Mirá vos, así que Julio Herrera Reisig y Eduardo Acevedo fueron, por eso fueron de tus últimas traducciones y fueron con el apoyo financiero del Ministerio. Mirá, del MEC. Sí. Qué bien, ¿no? Es una buena noticia, no la conocía. Sí. Y bueno, los autores, por ejemplo, la ISECA tuvo reseñas muy buenas, y Polleri y Alberto Chimal son, digamos, son autores que están, digamos, me parece que están haciendo una comunidad de lectores que quiere, que busca estos libros, que busca a autores como Chimal, como la ISECA, como Polleri, autores que antes no habían circulado mucho en Italia. Claro, claro. Esa es otra pregunta. ¿Cómo es el panorama? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero el panorama de traducciones en Italia es, hay mucha intensidad de trabajo, no hay mucha intensidad. Hace poco hablaba con alguien que en Alemania ellos le dan una gran importancia anualmente a traducir mucha literatura por las características del alemán, ¿no? Para digamos, no quedar encerrados. En cambio, en otros países como Estados Unidos, prácticamente es muy difícil que se traduzcan o que ingresen al mercado autores latinoamericanos, por ejemplo. ¿Cómo es el caso italiano? Sí. Bueno, creo que las cosas han mejorado en los últimos 10, 15 años. Bueno, por ejemplo, en los años 90, muchos grandes autores latinoamericanos no se encontraban en las librerías, y las editoriales ya, digamos, estaban interesadas en otras literaturas. Luego, bueno, pasaron varias cosas. Una de esas cosas fue el éxito de Bolaño, que en cierto sentido fue, digamos, un pequeño milagro, y ayudó, y fue permitió el redescubrimiento de la literatura hispanoamericana por parte de las editoriales. Claro. Se producen esos fenómenos porque en su momento hubo el boom latinoamericano y entonces fue una gran auge y después hubo una gran caída, y Roberto Bolaño aparece como digamos, otra ola después de aquella ola tan grande. Sí. Y luego, gracias a Bolaño, llegaron otros autores, incluso autores que habían sido traducidos como Aira o como Saer, por ejemplo, pero eran pocos. Creo que antes del éxito de Bolaño se encontraba un texto de Aira y un texto de Saer, y ahora se encuentran 6 o 7 libros de Saer, y bueno, de Aira no sé cuántos. Sí, muchos, pero... de Aira no podemos saberlo porque llegó a las 100 novelas escritas y publicadas. Es obvio que no creo que en Alemania estén traducidas las 100, ¿no? Pero debe haber muchas. Loris Tassi, aguardame en línea, vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece? Sí. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Loris Tassi. Él vive allá en Italia, en Salerno, y bueno, a la vuelta continuamos por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Loris Tassi, un traductor que dirige una colección editorial en Italia y que es el responsable. La colección se llama Gli Eccentrici, los excéntricos, y dentro de la Ediciones Arcoiris, dentro de la editorial Ediciones Arcoiris. Y hay que decir que Loris Tassi lleva ya 9 años dirigiendo esta colección, que implica, entre otras cosas, una pequeña ventana, pero yo diría una pequeña gran ventana, para los lectores italianos
de poder asomarse a parte de lo que es la literatura hispanoamericana y en concreto a la literatura más cercana a nosotros, la rioplatense, ¿no? Entre otras cosas, Loris, vos, lo dijimos en el bloque anterior, has traducido a la novela de Felipe Poleri, Alemania, Alemania, Germania, Germania, y también has traducido varios libros de Alberto Laiseca, y bueno, vos mencionás, obviamente, lo último que hiciste fue una traducción de Julio Herrera y Reisig, 3 cuentos, y el combate de la tapera, ¿no? La bataglia de la tapera, de Eduardo Acevedo Díaz. La pregunta que te haría es, en el caso de Germania, Germania, ¿no? Alemania, Alemania, de Felipe Poleri, ¿qué repercusión tuvo ese libro de alguien que seguramente era totalmente desconocido para el público italiano? Sí, fue uno de nuestros éxitos mayores, creo. Tuvo reseñas muy buenas y bueno, fue, digamos, y muchos lectores y varios críticos dijeron es algo completamente nuevo, ¿no? Lo leyeron como alguien, leyeron a Poleri como alguien, lo leyeron como una novedad absoluta. Mirá, qué increíble. Muy bien, muy bien. Y tuvo lectores entusiastas, así que para mí fue digamos, fue algo maravilloso porque creo que Poleri es uno de los grandes escritores hispanoamericanos actuales y espero que, digamos, que sus libros sigan circulando a través de las traducciones. Sí, ese es un poco el misterio y el milagro que tiene la literatura, que unos libros llevan a otros libros, unos autores llevan a otros autores, y que también el libro en su formato físico, ¿no? En su formato de papel, que prácticamente no ha cambiado en los últimos 500 años, yo siempre digo que los libros caminan mucho, ¿no? Porque se hace una edición, pero de esos libros... y sobre todo cuando impresionan, la gente no los tira, no los vende, no los revende, y eso va continuando y no se sabe hasta cuándo, ¿no? Va sumando lectores. Ese es parte del misterio que tiene la literatura en un momento en que hay tanta cantidad de títulos también que a veces parecen poco manejables para alguien como vos, por ejemplo, que estás allá en Italia observando y bueno, que tenés que elegir determinado número de cantidad de libros para editar, para traducir. Sí, por supuesto. Y entonces eso implica una elección. Hay que elegir y hay que decidirse y apostar a autores que de alguna forma te toquen a vos. Esas almas visionarias que vos mencionabas, que son estos autores, te tienen que tocar tu alma de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, como decía Kafka, el libro tiene que ser un hachazo que rompe la mar helada, ¿no? La mar de hielo de uno mismo. Y yo busco libros que sean así, hachazos. Claro. Y sí. por eso cuando, digamos, el mismo efecto, cuando un lector prueba lo mismo, para mí, digamos, es algo magnífico. De acuerdo. Sobre todo porque en muchos casos estos autores habían sido autores, por ejemplo, como Palacio o José de la Cuadra, habían, digamos, se trata de autores invisibles, autores que
digamos, en algunos casos habían sido rechazados por las editoriales, que eran, digamos, demasiado desagradables, ¿no? No eran, poco agradables. Sí, que eran a veces demasiado, no sé, por varias razones, pero no, algunos autores, bueno, algo que dice Levrero en una de sus novelas, ¿cuál es mi género? Mi género es una literatura buena pero, Claro, ¿no? sí, Una sí. literatura que a veces espanta editoriales. Existen autores que espantan, que son el terror de las editoriales, ¿no? Es cierto, sí, lo dice en el libro Ya que estamos, no, ya que estamos, no, Todo en mis manos, dejen ¿no? todas mis Sí, manos, donde él dice que su literatura, el editor le dice, es bueno el libro, pero, sí, y pero esa es su literatura, digamos, los editores todos reconocen la calidad, es bueno, pero, y bueno, ella con eso ya cae en ese vacío, digamos, que es no conseguir editores, ¿no? No conseguir que te publiquen, sí, sí, ¿no? O que sea difícil que te publiquen, digamos, porque la editorial ya sabemos que es una industria, es un comercio, es un negocio que necesita vivir, sobrevivir, necesita invertir y sacar un rédito mínimo para seguir sobreviviendo, ¿no? Y Loris, decime, ya para este año 2019, ¿has hecho tu lista, has hecho tu planificación? ¿Ya sabes qué autores vas a traducir? sí, sí. Bueno, vamos a publicar dos escritores de Brasil, Mário de Andrade y Machado de Assis, Ajá, dos clásicos sí. de la literatura de Brasil. Y luego, bueno, otros autores son secretos, así que no pueden, creo que Perfecto, la perfecto. jefa de la editorial todavía no quiere que Es la ley del silencio, es la es omertà. la ley del silencio, sí. Che, Gli Eccentrici es una colección dentro de Ediciones Arcoíris. Y me acuerdo que en su momento, porque no, te comunicaste conmigo, estuvimos hablando de la traducción de Alemania a Alemania, y me acuerdo que en ese libro en especial, en Germania, Germania, de Felipe Poleri, se dio con la modalidad de lo que se llama crowdfunding, ¿no? O sea, de Sí, sí, pidiendo sí, sí. mecenazgo a través de la red para que los lectores inviertan o compren el libro antes de que ese libro ya esté traducido, ya esté editado, en fin, es una forma de mecenazgo, de micromecenazgo a partir de los lectores. Y funcionó porque, bueno, el libro salió. La pregunta... Funcionó, sí, 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 sí. Ujú. Funcionó y lo hicimos luego con otros escritores, con Emiliano González, con Alberto Chimal, con José de la Cuadra, y funcionó siempre. Ah, mira qué bien. Eh, y fue algo magnífico encontrar a unos lectores, ver una comunidad de Claro. lectores que iban haciendo Ujú. y que tenía curiosidad de leer estos libros. Claro, 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 claro. Hay que decir también que digamos, esos pasos tienen que ver con este momento de la tecnología y de la civilización, donde por un lado se da una gran excesiva cantidad de títulos y hay mucha oferta, pero por otro lado también está la posibilidad de crear pequeñas comunidades, de crear, no, de que ya Sí, existen, digamos, y que esas comunidades de lectores, que obviamente tienen que ser lectores especiales, gente que le guste experimentar o que esté abierto a lo nuevo, se crea alrededor de un libro, ¿no? Y apoya una editorial.
Sí, sí, sí. Ujú. Fue, digamos, la primera vez fue con Polleri y participaron algo como, no sé, ahora unos 40 personas, así que fue algo casi inesperado. Mirá, mirá. Y con 40 Y ya les daba para, digamos, para avanzar o empezar a avanzar la edición. sí, 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 Ujú, sí. ujú. Fue, Bueno, suficiente. fue suficiente. Estamos hablando, obviamente, digo, es una editorial pequeña, independiente, digamos, que apuesta al catálogo, que tiene que ver con el prestigio del catálogo y con la novedad, obviamente, y con la calidad de sus autores. Y en este caso yo supongo también que no se tratará, como ocurre por lo menos en América, aquí, en Latinoamérica, de grandes tiradas, de tiradas, ediciones masivas de libros, ¿no? Digamos, estamos hablando No, de... no, 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 no. Ujú. Bueno, ahora no sé bien, porque luego cambian de un libro, Ajá, no son siempre las mismas. van variando. Ujú. Pero, digamos, hemos participado, hemos estado en fieras, la editorial es pequeña, pero en estos años hemos hecho todo lo posible para hacer circular Ujú, estos libros. ujú. Y esos libros se encuentran en varias librerías, además. Claro, Son claro. todos libros de papel, Ujú. eh, y tienen, digamos, la editorial tiene ha establecido contactos con varias librerías pequeñas Ujú, ujú, interesadas en autores hispanoamericanos. ujú. Bueno, y vos vivís en Salerno, ¿no? No, no, yo vivo en Ah, Nápoles, la ah, editorial es de Salerno. vivís en Nápoles. Ah, Sí. perfecto, perfecto. Entonces, te iba a preguntar ahora por cómo haces para, digamos, si estás enfocado, Loris Tassi está enfocado exclusivamente en leer literatura hispanoamericana o si lees otras cosas de la literatura italiana, por ejemplo. Eh, Soy un lector desordenado, así Ujú. que no, digamos, trabajo con autores, sobre todo con autores hispanoamericanos, pero Ujú. luego intento leer varias cosas. Claro. Dick, Ballard, Simenon, Carrer, Carrer, Emanuel Carrer y Philip K. sí, Dick, sí, es grandes escritores. así que soy un lector muy desordenado. Bueno, pero eso lo decía Borges y yo creo que todos podríamos suscribirlo, ¿no? Que él era un lector desordenado y que no se guiaba por países o por géneros literarios, sino que iban sucediéndose los libros y también el tema de esa cosa que puede sorprender a muchos de no leer un libro a la vez, ¿no? De estar leyendo un par de libros también, ¿no? Sí, sí. Ujú, ujú. En eso Es estamos. algo que tengo en común con Sí. este desorden. Tenemos en común nosotros dos con Borges, es lo único que tenemos en común con Es lo único. el desorden, es lo único que tenemos en común con él, pero bueno, algo tenemos en común. En el caso de Philip K. Ah, Dick, Emmanuel Carrer, yo ahora estaba leyendo los artículos de Emmanuel Carrer, es un autor que me interesa muchísimo, me encanta, ¿no? Porque uno lee esos autores sí, porque le sí, gusta, ¿no? una vez hablábamos de él. Ujú. Estuvimos hablando de Emmanuel Carrer, no me Sí, sí, acordaba, sí, no me sí, acordaba. de la presencia, recuerdo de la presencia de Philip Dick en Claro. Carrer y en Lebrero, Ah, de en la acuerdo. novela luminosa. Sí, Recuerdo que sí, una vez de acuerdo, de estuvimos acuerdo. hablando. Ujú. Sí, 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 sí. Porque Philip K. Dick es es un escritor de ciencia ficción que hubo una biografía que escribió Emmanuel Carré sobre él, pero está muy presente en varias novelas, incluida en la más experimental o la más ambiciosa que es El Reino, una de las últimas novelas de Carrer. Y yo te decía, o comentábamos que hay algún paralelo con Lebrero en el sentido también de que Lebrero en la novela luminosa y en Sí, otros habla de sí mismo, ¿no? Igual que Manuel Carrer habla de sí mismo
pero aparece Philip K. Dick como una especie de mentor literario, de alguien que que los fascina a ellos, ¿no? Aparece la literatura de él, ¿no? Sí. Ujú, ujú. ¿Y a quién más me mencionaste? ¿A Dick? ¿A Carrer? ¿A quién más? ¿Que de los últimos que leíste? Bueno, Gombrowicz, Gombrowicz. entre los italianos a Michele Mari, Mm. que no sé si... No, no lo conozco. si- ah, eh, bueno, digamos Stephen King, Dürrenmatt, Ujú. soy muy desordenado. Perfecto, Stephen King también, mira, impresionante Stephen King. Y este italiano que mencionaste ahora, de que Michele Mari. Michele Mari, que es novelista. Sí, es y un novelista. Me parece que una novela suya, una novela que se llama Rosso Floyd, sobre Syd Barrett de los Pink Floyd, Ajá. me parece que fue traducida. Mira, no Me conozco. parece que existe una traducción en castellano, pero no sé si el libro se encuentra en España, Ujú. y es uno de los grandes autores italianos en este momento. Michele Mari, bueno, está, ya nos quedamos con un nombre ahí, a ver si lo vemos en algún momento, vamos a ver si lo leemos. Hay que decir un poco para terminar, Loris, que los dos autores que mencionaste para este año, estos dos autores clásicos brasileros que van a estar ahí en Sí. la colección de Gliecentrici, que estamos hablando de Machado de Asís y de Andrade. Hace muy poquito pasó por La Máquina de Pensar, te puede interesar o no. Me interesa muchísimo. Una traductora uruguaya que vive en Florianópolis, es una escritora aparte premiada aquí en Uruguay, se llama Rosario Lázaro y se tradujo aquí en Uruguay una serie de artículos, artículos de Andrade, de Mario de Andrade, que realmente llaman, a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? La gran libertad que tenía él para crear artículos que eran para todo público, pero con una gran originalidad y con giros vanguardistas dentro de artículos que supuestamente muy poéticos, que supuestamente eran para todo el mundo, ¿no? En 1920, en la década del 20, en la década del 30. El libro ahora no me acuerdo, pero después te lo voy a mencionar, pero te puede interesar, digamos, no sé, digamos, Sí, me interesa mucho. son Luego buscaré la grabación. son grandes autores, realmente son grandes autores que en el caso de uruguayo están muy desconocidos, digamos, y en el caso tiene que ver también con el tema de la crónica, ¿no? Ellos, en el caso de Mario Andrade, haciendo crónica desde el diario San Pablo, y realmente eran muy sorprendentes, ¿no? Muy sorprendente porque... Bien, no te la voy a contar, pero digamos, le habla a los paulistas y todo el mundo de su ciudad trata de hablar bien. Él, al contrario, habla mal de su ciudad, habla mal del clima, habla mal de la gente, pero al final reivindica, por ejemplo, un mes en San Pablo, que es abril, por ejemplo, ¿no? En fin, Loris, simplemente para mí ha sido un placer, por lo menos haber charlado en vía telefónica, del otro lado del Atlántico estás allá, y hay que decir que, bueno, que te esperamos, que en algún momento esperamos novedades de Gliecentrici, esta colección editorial que vos dirigís, y esperamos alguna vez, no sé, que vengas por acá, por el Río de la Plata de nuevo. Sí, espero volver. Bueno, quería decir otra cosa, Sí. que para mí La Máquina de Pensar es un programa magnífico y fue determinante porque, por ejemplo, descubrí La Boca del Tigre, este cuento de Acevedo Díaz, gracias a La Máquina de Pensar. Muchas gracias, ¿no? Impresionante. Antes conocía, había leído en la universidad este gran cuento de Eduardo Acevedo Díaz, El combate de la tapera, pero sí. digamos fue decisivo luego oír hablar de este
ese otro cuento, La boca del tigre, en tu programa radiofónico. Sí, La boca del tigre Sí, es un gran cuento de Eduardo Acevedo Díaz que incluso, como estábamos hablando al comienzo de esta charla, de que la literatura genera literatura, los autores generan autores. Hay un gran autor uruguayo, que se falleció hace muy poco, que es Tomás de Matos, y escribió uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos 30 años, que se llamó Bernabé, y te diría, y él lo decía también, ¿no? Es un desarrollo del cuento de La boca del tigre, ¿no? Es un desarrollo, tiene que ver con el exterminio de los charrúas, y bueno, y los charrúas cuando matan a Bernabé Rivera. Pero en fin, con Loris Tassi podemos continuar hablando una y otra vez porque cada cosa lleva a la otra. Yo te agradezco muchísimo, Loris, y también un detalle ha sido un placer. No menos importante, y eso hay que agradecerlo. Para mí fue una gran sorpresa un día que encontré, no sé por qué puse la máquina de pensar y apareció una entrevista en italiano a Loris Tassi, donde le preguntaban precisamente en Italia cómo hacía para definir, decidir sus traducciones, su plan editorial. Y nada, mencionaste el programa de radio La Máquina de Pensar, aparte obviamente de grandes ensayistas y críticos. Y nada, te agradezco porque fue una sorpresa, inesperada totalmente, como son las sorpresas, porque uno no espera que del otro lado del Atlántico, allá en Italia, alguien nos escuche. Te mando un abrazo y gracias de nuevo. Gracias a ti. Un abrazo. Amigos, después de la pausa, este era Loris Tassi, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En este tercer bloque, amigos, los invito a oír una lectura de microficción mexicana en la cumbre donde estuve el año pasado, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ahí hubo una ronda de lectura de microficción. Bueno, vamos a oír un fragmento de estos escritores. A continuación, sigue Neftalí Coria. De este mismo libro voy a leer de la sección de los animales que viven con el agua, el pulpo. Angina del agua, ola de piel que en su tinta revela los secretos y en ella los devora al mismo tiempo. Lianas que ondulan ante la luz de las aguas profundas, madeja que tiembla como tiembla una campana que habla. Bandeja de oro móvil, corazón que sabe a tinta, múltiple cordón que busca siempre la otra orilla de la profundidad, cuerdas que son la voz allá en lo negro del agua. ¿Por qué lado de la oscuridad debe ir el pulpo contra un cuello virgen? Soga multiforme, anillo sediento, pequeña tromba que levanta el polvo de los corrales más hondos. ¿Dónde está el principio de sus manos? ¿Dónde el fin de sus pies? ¿Dónde su espalda que recibe el peso de los mares? Insignia del mar, enfurecido tigre del agua, con brazos y navajas que levantan el bravo pulpo, porque de bien tejidas fiebres está hecho de errante coraje su corazón molusco. Del oleaje de la ira se alimenta el pulpo. Con el instinto de la venganza fue construido. Patimúltiple asesino, multibrazo que a la misma luz se enreda. Escribe el pulpo su historia sobre la sangrada página del mar, su inmundo sueño. En muchas manos se balancea y arde. En su tinta se ahoga la última palabra. Y de la sección de animales de tierra o del polvo, voy a leer el último texto, que es muy breve. Es Topo. Mago de la escarba, el topo. Aprendiz de la superficie, sultán de los agujeros. La profundidad, su oficio. La soledad fiel
allá abajo su fortuna. Muchas gracias. Para cerrar la segunda ronda de 2 textos por autor, paso el micrófono a Pablo Silva Olazaba. Gracias. El diente de la abuela. Mi nombre es Dani Arce y vivo aquí, en un pueblito apartado, cerca de la ciudad de Palencia, en España. Soy de origen antillano e irlandés por partes iguales, pero en mi sangre se mezclan muchas otras, lo que no tiene nada de malo ni de bueno. Mis abuelos eran un misterio, pero más lo era mi bisabuela, porque era hija de esclavos. En voz baja, algunos decían que había sido bruja. Por supuesto que mis abuelos y padres siempre lo negaron, pero tanto énfasis acabó por resultarme un poco sospechoso. Era negra retinta, y la recuerdo hecha una pasa diminuta y encogida por el peso de más de 100 años. Algunos hablaban de 120. Sentada en el rincón de una cocina llena de humo, junto a las paredes ennegrecidas de un antiguo casco de estancia a donde íbamos a pasar las vacaciones. No decía nada, se limitaba solo a mirarme fijo con un fulgor asesino en los ojos. Yo era muy chico y le aguantaba la mirada todo lo que podía, que no era mucho, así que muy pronto, mucho antes de lo que preferiría confesar, yo salía corriendo y gritando de miedo por el pasillo. Pero era inútil, era imposible escapar de su risa, una risa ajada que sonaba como cáscaras de maní pisadas lentamente por una bota de goma. Era como un gorgojo seco, casi una tos, pero tenía la fuerza suficiente para elevarse por toda la casa en ecos ininterrumpidos y acesantes, como el golpe de las ramas cuando hay tormenta. Era una risa demencial y contagiosa que nadie hubiera imaginado que pudiera salir con tanta energía de aquel cuerpito tan esmirriado, con aquella cara tan reseca y empequeñecida. Pero aparentemente, sin esfuerzo, lo lograba. Aquella boca pastosa, de lengua dura y castigada como un cuero viejo y coronada por un único diente, emitía un sonido chillón y cascado que me perseguía por toda la casa. Sin embargo, bastaba ver sus ojos para saber que solo una persona como ella podría reírse de ese modo. Nunca supe si era mala, venenosa o simplemente una excelente bromista. No me gustó nunca y nunca pude llegar a conocerla en profundidad porque murió cuando yo cumplí 9. Pero jamás me ha abandonado. Siempre me acompaña y la tengo conmigo, muy cerca. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas que son solo para mí, puedo verla junto al bolígrafo que traza estas palabras en el anillo de oro que me regaló mi padre, donde con estrías cada vez más oscuras está incrustado su único diente. Y para terminar, los minicuentos para mí son como una cajita, pero ese es muy largo capaz. Bien. Bueno, voy a leer. Cápsula, la cajita. Es cuadrado y fino como una caja de fósforos, pero no es liso en todas sus caras, al menos no en las más grandes. Tampoco es rugoso en sus lados más estrechos. Si fuera una caja de fósforos, debería tener por lo menos una cara lateral, alargada y fina, que fuera rugosa. Una superficie con arena pegada o algo así que permitiera la fricción necesaria para encender la llama. No sé si dije que una de las caras mayores tiene algo liso pegado. Es semiesférico y en relieve, como si le hubieran adherido una caparazón de tortuga marina, pero una tortuga minúscula, no más grande que la superficie de un dedo pulgar. Podría decirse que es liso y redondeado como un molusco, y debe medir a lo más 4 centímetros. Es muy chico, aunque también hay que decir que nunca he sido bueno para calcular ninguna clase de medida. Mover la cajita produce un ruido áspero y rítmico,
como si estuviera llena de piedritas o de granos gruesos de arena endurecida. Ignoro su función. Sé que debe esconder algo adentro, porque está claro que la caparazón es un adorno, un ornamento que significa que lo que está allí es muy apreciado por alguien. Me pregunto por quién y sobre todo para qué. No es fácil imaginarlo. El ruidito de piedritas resulta, al menos lejanamente, parecido al de una maraca diminuta. La cantidad de granos o semillas es considerable. El caparazón, que yo imagino pintado como si fuera un pequeño escudo de armas, también oculta un significado valioso. Que esté pegado en una de las caras lo convierte en una suerte de blasón que remite a algo esotérico, furtivo, velado, algo así como el polvillo necesario para hacer un hechizo o para desatar un embrujo. O tal vez no, tal vez se trate de otra clase de sustancias un poco más terrenales. Me refiero a un poderoso alucinógeno cuyos envases suelen decorarse con frecuencia con jeroglíficos o con motivos africanos, mayas o sumerios. Estoy pensando que tiene una sustancia que al consumirla, imagino esnifándola o diluyéndola en una bebida, permita abrir umbrales inexplorados del cerebro que posibiliten a la mente reconstruir sin necesidad de la vista, solo tocando la función exacta y la apariencia concreta de este misterioso objeto que en esta habitación a oscuras tengo entre mis manos. Muchas gracias. Amigos, espero que les haya interesado. Esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.